¿Alguna vez has notado que cuando dejas de reaccionar a sus provocaciones, él se vuelve más agresivo? Que cuando te distancias emocionalmente, en lugar de dejarte ir, parece desesperado por recuperar tu atención. Quédate conmigo porque lo que voy a revelarte hoy cambiará para siempre la forma en que entiendes a los narcisistas. Y más importante aún, te mostrará cómo protegerte de una manera que él nunca esperará. Porque aquí está la verdad incómoda que nadie te dice. Hay tres cosas específicas que enfurecen a un narcisista hasta el punto de perder el control. Y cuando las conoces, cuando entiendes por qué lo enfurecen, recuperas todo el poder que creías haber perdido. Y hoy voy a mostrarte exactamente cómo funciona ese patrón. Porque al final de este video entenderás por qué él reacciona como reacciona. Por qué se enfurece cuando hace ciertas cosas. Y cómo usar ese conocimiento no para vengarte, sino para protegerte, para liberarte, para recuperar tu dignidad. Pero antes de empezar, necesito que imagines algo conmigo. Imagina que han pasado 5 años en los que seguiste aceptando las migajas de su amor, en los que seguiste creyendo que si eras más comprensiva, más paciente, más perfecta, él finalmente cambiaría. 5 años en los que te fuiste perdiendo a ti misma poco a poco y ahora estás ahí mirándote al espejo y apenas te reconoces. Ves a una mujer cansada, una mujer que dejó de brillar, que dejó de reír como antes, que olvidó lo que se siente ser valorada. Y lo peor de todo es que él sigue siendo el mismo, o peor, porque los narcisistas no mejoran con el tiempo, se vuelven más exigentes, más críticos, más controladores. Y tú miras atrás y te das cuenta de que perdiste años preciosos de tu vida esperando que alguien incapaz de amar realmente te diera el amor que merecías. ¿Puedes ver esa imagen? ¿Puedes sentir el peso de ese arrepentimiento? Porque eso es lo que pasa cuando no entiendes cómo funciona la mente de un narcisista, cuando no sabes qué lo enfurece y por qué, cuando no usas ese conocimiento para protegerte. Pero hoy eso cambia. Hoy vas a aprender las tres cosas que más enfurecen a un narcisista. Y más importante, vas a entender por qué lo enfurecen. Porque cuando entiendes el por qué, todo cobra sentido. Y cuando todo cobra sentido, recuperas el poder de elegir. Escúchame bien, mi querida amiga, porque esto es importante. Los narcisistas funcionan con algo que en psicología llamamos suministro narcisista. Es su combustible emocional. Es lo que alimenta su ego frágil y vacío. Y ese suministro viene de ti, de tu atención, de tus reacciones, de tu admiración, de tu miedo, de tu confusión. Cuando le das ese suministro, él está en control. Pero cuando se lo quitas, ahí es cuando todo cambia. Ahí es cuando él pierde el control. Y la pérdida de control para un narcisista es lo más aterrador que existe. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que enfurece a un narcisista hasta el punto de perder la compostura? La primera es cuando dejas de reaccionar a sus provocaciones. Déjame contarte sobre una mujer que llegó a mi consulta hace 2 años. Tenía 41 años y había estado casada durante 9 años con un hombre que ella describió como imposible de complacer. Me contó que cada conversación con él se convertía en una pelea, que él decía cosas hirientes deliberadamente, que criticaba todo lo que ella hacía, desde cómo cocinaba hasta cómo hablaba con sus propias amigas. Y ella siempre reaccionaba, lloraba, se defendía, trataba de explicarse, le suplicaba que entendiera su punto de vista, y él parecía disfrutarlo. Cada lágrima, cada explicación desesperada, cada súplica, hasta que un día, agotada, ella simplemente dejó de reaccionar. Él le dijo algo cruel sobre su apariencia, y ella, en lugar de llorar o defenderse, simplemente lo miró, respiró profundo, dijo, interesante perspectiva. Y se fue a otra habitación. La reacción de él fue explosiva. La siguió. Gritó más fuerte. Dijo cosas aún más hirientes. Porque lo que ella no sabía en ese momento es que acababa de quitarle su suministro narcisista. ¿Notas el patrón? Cuando tú reaccionas emocionalmente a las provocaciones de un narcisista, le estás dando exactamente lo que necesita.
Le estás dando la confirmación de que tiene poder sobre ti, que puede controlar tus emociones, que puede hacer que tu mundo gire a su alrededor. Y eso, mi querida amiga, es oxígeno para su ego. Pero cuando dejas de reaccionar, algo fascinante sucede en su cerebro. Déjame explicarte la psicología detrás de esto. El narcisista tiene lo que llamamos un yo falso. Es una máscara, una construcción elaborada para esconder su verdadero yo, que es profundamente inseguro y vacío. Y esa máscara necesita validación constante para mantenerse en pie. Cuando tú reaccionas, cuando lloras, cuando te alteras, cuando tratas de explicarte, le estás diciendo a su cerebro: sí eres importante, sí tienes poder, sí mereces toda esta atención. Es como darle combustible a un fuego. Pero cuando no reaccionas, su cerebro narcisista entra en pánico, porque el silencio, la calma, la falta de reacción le dicen algo que él no puede soportar, que tal vez no es tan importante como cree, que tal vez no tiene tanto poder sobre ti. Y eso lo enfurece, porque el narcisista no soporta la indiferencia, prefiere que lo odies antes que lo ignores, prefiere verte sufrir antes que verte indiferente, porque el odio y el sufrimiento todavía son formas de atención. Pero la indiferencia es la muerte de su ego. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que cada vez que él te provoca y tú reaccionas, le estás dando exactamente lo que quiere. Le estás confirmando que sigue teniendo control sobre tu mundo emocional. Pero cuando no reaccionas, cuando mantienes tu calma, cuando respondes con neutralidad o simplemente te retiras, le estás quitando su oxígeno. Y sí, eso lo enfurecerá más al principio. Esa es la parte difícil, porque cuando un narcisista pierde su suministro, intensifica sus tácticas, se vuelve más agresivo, dice cosas peores, puede incluso volverse encantador de repente para recuperar tu atención. Pero esa furia, mi querida amiga, es la evidencia de que estás haciendo lo correcto, es la evidencia de que estás recuperando tu poder. Recuerdo otro caso, una mujer de 38 años que llevaba 6 años con un hombre que constantemente la menospreciaba frente a otros, en reuniones familiares, en cenas con amigos. Siempre encontraba la forma de hacer un comentario que la hacía sentir pequeña. Durante años ella había reaccionado, se ponía roja, trataba de reírse nerviosamente, a veces lloraba después en privado, hasta que aprendió algo crucial, que su reacción era el premio. Entonces comenzó a experimentar. Cuando él hacía un comentario hiriente, ella simplemente sonreía levemente y cambiaba de tema. O decía algo como: qué curioso que pienses eso, y seguía conversando con otra persona. Al principio, él intensificó los comentarios. Se volvieron más directos, más crueles, pero ella se mantuvo firme. No porque fuera fácil, sino porque entendió algo fundamental, que darle una reacción era darle poder. Y después de un tiempo algo cambió. Él dejó de hacer esos comentarios con tanta frecuencia, porque sin su reacción el juego había perdido su gracia. Pero aquí viene lo más importante, y quiero que escuches esto con atención. No reaccionar no significa aguantar, no reaccionar no significa que tienes que quedarte. No reaccionar es una herramienta de protección mientras decides qué hacer, mientras recuperas tu claridad mental, mientras dejas de alimentar la dinámica tóxica. Es una estrategia, no un destino. Porque la verdad es esta: no puedes cambiar a un narcisista, no con amor, no con paciencia, no con explicaciones lógicas, pero puedes protegerte. Y no reaccionar es la primera forma de protección. Es como quitarle el control remoto de tus emociones, es decirles sin palabras: ya no decides cómo me siento, ya no tienes ese poder sobre mí. Y eso, para un narcisista, es intolerable. Ahora, hablemos de la segunda cosa que enfurece profundamente a un narcisista. Cuando te vuelves emocionalmente independiente, esto, mi querida amiga, es aún más poderoso que no reaccionar, porque es un cambio real, no solo una estrategia momentánea. Déjame contarte sobre una mujer de 45 años que vino a verme completamente devastada. Había estado en una relación durante 12 años con un hombre que ella describió como absorbente. Él necesitaba saber dónde estaba todo el tiempo. Le molestaba cuando ella quedaba con sus amigas.
Se ponía de mal humor si ella parecía demasiado feliz por algo que no involucraba a él. Y ella gradualmente había ido ajustando su vida para evitar sus reacciones. Dejó de ver a ciertas amigas, dejó actividades que amaba, siempre lo consultaba antes de tomar cualquier decisión. Se había vuelto completamente dependiente de su aprobación. Y cuanto más dependiente se volvía, peor la trataba él, más crítico, más controlador, más distante cuando ella más lo necesitaba y más demandante cuando ella trataba de tener un poco de espacio. Hasta que un día algo en ella se rompió, o más bien se despertó. Decidió retomar una clase de pintura que había abandonado años atrás. No le pidió permiso, no le explicó, simplemente se inscribió y fue. La reacción de él fue de furia. Le dijo que estaba siendo egoísta, que no tenía tiempo para esas tonterías, que lo estaba dejando de lado. Pero esta vez ella no cedió. Siguió yendo a su clase, comenzó a reconectarse con viejas amigas, empezó a tomar decisiones sin consultarlo todo el tiempo. Y lo fascinante es lo que pasó después. Él se volvió más atento, más ansioso. Preguntaba dónde había estado con un tono que ella nunca había escuchado antes, un tono casi temeroso, porque por primera vez en 12 años él sentía que estaba perdiendo control. ¿Ves el patrón? Los narcisistas necesitan que dependas de ellos emocionalmente. Necesitan sentir que son el centro de tu universo, que sin ellos te derrumbarías porque eso alimenta su ego. Les hace sentir importantes, valiosos, poderosos. Pero cuando te vuelves emocionalmente independiente, cuando reconstruyes tu mundo sin que él sea el centro, algo terrible sucede en su mente narcisista. Pierde el control. Y un narcisista sin control es un narcisista furioso. Déjame explicarte la psicología detrás de esto con más profundidad. Los narcisistas operan desde un lugar de vacío interno. Aunque parezcan seguros, arrogantes, superiores, la verdad es que por dentro están vacíos. Y llenan ese vacío con algo llamado suministro externo. Es decir, la admiración, la atención, la dependencia de otros. Tú cuando dependes de él emocionalmente, le estás diciendo, eres tan importante que no puedo funcionar sin ti. Y eso es néctar para su ego hambriento. Pero cuando te vuelves independiente, cuando empiezas a tener tu propia vida, tus propias alegrías, tus propios logros que no tienen nada que ver con él, le estás diciendo algo que su cerebro narcisista no puede procesar. No te necesito para ser feliz. Y eso lo aterra, porque si no te necesitan, si no dependen de él, ¿quién es él realmente? Recuerdo otra mujer, tenía 39 años, que había pasado 8 años de su vida tratando de hacer feliz a un hombre que nunca parecía satisfecho. Cada logro de ella era minimizado. Cada emoción que no involucraba a él era vista como una traición. Hasta que ella comenzó terapia y empezó a entender algo fundamental, que había entregado su poder emocional por completo. Entonces comenzó un proceso, lento pero firme. Empezó a cultivar sus propias amistades de nuevo. Se inscribió en un gimnasio, comenzó a planear un viaje que siempre había querido hacer, no de forma desafiante, no para provocarlo, sino porque se dio cuenta de que había olvidado quién era ella más allá de ser su pareja. Y él predeciblemente se enfureció. Le decía que estaba cambiando, que se estaba volviendo egoísta, que lo estaba dejando de lado. Alternaba entre el enojo y el encanto, entre criticarla y prometerle que cambiaría si ella volvía a ser como antes. Pero ella se mantuvo firme, no porque no le doliera, sino porque entendió algo crucial, que su dependencia era su prisión. Y esa independencia que estaba construyendo, ese mundo propio que estaba recuperando, no era egoísmo, era supervivencia, era dignidad, era amor propio. Entonces, ¿qué significa esto para ti, mujer que me estás escuchando? Significa que si te has sentido atrapada, si has sentido que tu vida gira completamente alrededor de complacerlo, de no molestarlo, de asegurarte de que él esté bien, mientras tú te desmoronas por dentro, es hora de recuperar tu independencia emocional. Y no, eso no significa que tienes que ser fría, no significa que no puedes amar, no significa que tienes que vengarte o castigarlo, significa que necesitas recordar que eres una persona completa por ti misma, que tu valor no depende de cuánto él te valore.
que tu felicidad no puede depender completamente de su aprobación, que tienes derecho a tus propias amistades, tus propios intereses, tus propias alegrías. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar de independencia emocional, algo mágico sucede. O él cambia porque siente que realmente te está perdiendo, o tú cambias y te das cuenta de que mereces mucho más que alguien que solo te valora cuando dependes de él. Pero de cualquier manera, tú ganas, porque recuperas la parte más importante, a ti misma. Ahora bien, y esto es importante, cuando un narcisista ve que estás volviéndote emocionalmente independiente, usará todas sus armas para detenerte. Te dirá que estás siendo dramática, te acusará de cambiar, de no ser la mujer que él conoció. Puede volverse increíblemente encantador de repente, prometiéndote todo lo que siempre quisiste. O puede volverse cruel, atacando tus inseguridades más profundas. Puede incluso amenazar con dejarte, esperando que el miedo te haga volver a depender de él. Todo esto es lo que llamamos tácticas de control. Y todas tienen un solo propósito: hacer que vuelvas a tu estado de dependencia. Porque un narcisista prefiere destruir la relación antes que verte independiente y feliz. Suena duro, pero es la verdad psicológica detrás de su comportamiento. Entonces, cuando empiezas este proceso de recuperar tu independencia emocional, necesitas estar preparada para la tormenta, porque vendrá. Pero esa tormenta, mi querida amiga, es la evidencia de que estás haciendo lo correcto. Es la evidencia de que él siente que está perdiendo control. Y aunque duela, aunque sea aterrador, es el camino hacia tu libertad. Recuerdo una mujer de 43 años que me dijo algo que nunca olvidaré. Después de meses de trabajo en terapia, de reconstruir su independencia emocional mientras todavía estaba en la relación, me dijo: ahora entiendo que lo que yo llamaba amor era en realidad miedo. Miedo a no ser suficiente sin él. Y ese miedo me mantuvo prisionera durante años. Esa claridad, esa comprensión es lo que sucede cuando recuperas tu independencia emocional. Y sí puede llevar a una ruptura, pero también puede llevar a algo más importante: a recuperar tu dignidad. Ahora prepárate para lo que viene, porque la tercera cosa que enfurece a un narcisista es la más poderosa de todas y es también la más liberadora. La tercera cosa es cuando lo ves exactamente como es, cuando ya no idealizas, cuando ya no justificas, cuando ya no te engañas a ti misma sobre quién es él realmente. Este, mi querida amiga, es el momento de mayor claridad y también de mayor peligro. Porque cuando un narcisista se da cuenta de que tú lo ves, de que realmente lo ves, sin las máscaras, sin las ilusiones, sin la confusión, pierde todo su poder. Y eso lo enfurece de una manera que nada más lo hace. Déjame contarte sobre una mujer de 47 años que llegó a mi consulta en lo que ella llamó su momento de despertar. Había estado casada durante 14 años con un hombre que parecía perfecto para el mundo exterior. Era exitoso, encantador, todos lo admiraban, pero en privado era diferente. Controlador, crítico, manipulador de maneras tan sutiles que ella se había pasado años cuestionando su propia cordura. Él le decía que era demasiado sensible, que exageraba, que imaginaba cosas, que si ella fuera más comprensiva, más paciente, más perfecta, él no tendría que corregirla tanto. Y ella lo creyó. Durante años lo creyó. Hasta que un día, después de un episodio particularmente cruel, algo en ella cambió. Comenzó a observarlo, no con amor ciego, no con esperanza, sino con claridad. Y empezó a ver patrones que siempre habían estado ahí, pero que ella había ignorado. Cómo él siempre se ponía de mal humor cuando ella tenía un logro, cómo desviaba cada conversación para que terminara siendo sobre él, cómo nunca asumía responsabilidad por nada, cómo usaba el silencio como castigo, cómo la elogiaba solo cuando ella hacía exactamente lo que él quería. Y una noche, durante otra de sus tácticas de manipulación, ella simplemente lo miró y dijo: ya sé lo que estás haciendo. No gritó, no lloró, solo lo dijo con una calma que nacía de la certeza, y la reacción de él fue explosiva, porque en ese momento él supo que ella había cruzado al otro lado, que ya no podía confundirla, que ya no podía hacerla dudar de su propia percepción,
¿Notas lo que pasó ahí? Durante todos esos años, el poder de él venía de su capacidad de controlar la narrativa, de hacer que ella dudara de lo que veía, de convencerla de que el problema era ella, no él. Pero cuando ella finalmente lo vio con claridad, cuando ya no había confusión, cuando ya no había excusas, él perdió su arma más poderosa. Y un narcisista sin su arma más poderosa es un narcisista aterrado. Y un narcisista aterrado es un narcisista peligroso. Déjame explicarte la psicología profunda de por qué esto lo enfurece tanto. Los narcisistas construyen su mundo en base a una ilusión, la ilusión de que son especiales, superiores, dignos de admiración sin cuestionamiento. Y necesitan que las personas a su alrededor sostengan esa ilusión. Cuando tú lo idealizas, cuando justificas sus comportamientos, cuando aceptas sus explicaciones retorcidas de la realidad, le estás ayudando a mantener su mundo de fantasía. Pero cuando lo ves como realmente es, cuando ves la inseguridad detrás de la arrogancia, la crueldad detrás del encanto, la manipulación detrás de las palabras bonitas, su mundo de fantasía se derrumba y con él su sentido de sí mismo, porque los narcisistas no tienen un yo real sólido, solo tienen una máscara, una construcción elaborada, y esa construcción necesita espectadores que crean en ella. Cuando tú dejas de creer, cuando lo ves claramente, te conviertes en un espejo que refleja lo que él más teme, su vacío interior, y eso lo enfurece, porque no puede manipular a alguien que lo ve claramente, no puede controlar a alguien que ya no se deja confundir, no puede mantener su poder sobre alguien que entiende sus tácticas. Recuerdo a otra mujer, tenía 36 años, que describió su momento de claridad como quitarse unas gafas que no sabía que llevaba puestas. Durante 5 años había racionalizado cada comportamiento extraño de él. Cada mentira tenía una explicación razonable. Cada crueldad era porque él estaba estresado. Cada vez que la hacía sentir pequeña, ella pensaba que era porque ella había hecho algo mal, hasta que comenzó a leer sobre el narcisismo. Y cada síntoma, cada patrón, cada táctica de manipulación que leía coincidía perfectamente con lo que ella había vivido. Y de repente todo cobró sentido. Todo. No era que ella fuera demasiado sensible. Era que él la hacía sentir así a propósito. No era que ella exagerara. Era que él minimizaba su dolor deliberadamente. No era que ella fuera el problema. Era que él necesitaba que ella creyera que lo era. Y cuando ella tuvo esa claridad, cuando finalmente vio el patrón completo, no pudo volver a no verlo. Intentó hablar con él sobre lo que había descubierto. Le mostró artículos, le habló sobre patrones de comportamiento, y él hizo exactamente lo que los narcisistas hacen cuando son confrontados con la verdad. Negó todo, la acusó de diagnosticarlo sin ser profesional, le dijo que estaba obsesionada con encontrar problemas, amenazó con dejarla si seguía atacándolo. Todas tácticas para hacer que ella dudara de nuevo, pero esta vez la claridad era más fuerte que la manipulación. Porque una vez que ves a un narcisista por lo que realmente es, no puedes volver a no verlo. Es como ver una ilusión óptica. Una vez que tu cerebro entiende el truco, no puede volver a ver solo la imagen engañosa. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que si has estado sintiéndote confundida durante meses o años, si has estado cuestionando tu cordura, si has estado preguntándote por qué nada de lo que haces es suficiente, tal vez es hora de que te des permiso de ver con claridad, de dejar de justificar comportamientos que en el fondo sabes que están mal, de dejar de racionalizar crueldad como si fuera amor complicado, de confiar en tu intuición que lleva tiempo gritándote que algo no está bien. Porque tu intuición, mi querida amiga, no te está traicionando, te está protegiendo. Y cuando finalmente te permites ver con claridad, cuando dejas de engañarte a ti misma sobre quién es Él realmente, algo profundo cambia en ti. Ya no es solo dolor, es liberación. Ya no es solo confusión, es comprensión. Ya no es solo preguntarte qué hiciste mal, es saber que el problema nunca fuiste tú. Pero aquí viene la parte importante y necesito que escuches esto con mucha atención. Ver con claridad no significa que el dolor desaparece inmediatamente. Ver con claridad no significa que tienes que confrontarlo agresivamente. Ver con claridad no significa que la decisión de qué hacer después será fácil. Ver con claridad es el primer paso.
es el momento de poder. Pero después de ese momento viene el proceso de duelo. Porque estás perdiendo no solo a una persona, sino a la versión de esa persona que tú creías que era real. El proceso de reconstrucción. Porque has pasado tanto tiempo definiéndote en relación a él que necesitas recordar quién eres tú. El proceso de sanación. Porque el daño emocional de estar con un narcisista es profundo y real. Y durante ese proceso, él probablemente intensificará todas sus tácticas, porque un narcisista que se da cuenta de que lo has visto con claridad hará cualquier cosa para recuperar el control. Puede volverse el hombre más encantador del mundo, prometerte que cambiará, ir a terapia de pareja solo para mostrar que está comprometido, decirte exactamente lo que siempre quisiste escuchar, todo para hacer que dudes de tu claridad, o puede volverse más cruel, atacarte donde más duele, amenazar, intentar destruir tu autoestima, hasta el punto en que creas que nadie más te querrá. Todo para hacer que te quedes, porque para un narcisista perderte no es el problema. El problema es que tú te vayas sabiendo la verdad, que tú te vayas con claridad, que tú te vayas y reconstruyas tu vida y seas feliz sin él. Eso es lo que no puedes soportar. Recuerdo una última mujer que necesito contarte. Tenía 40 años cuando finalmente dejó una relación de 11 años con un narcisista. Me dijo que la parte más difícil no fue la ruptura en sí, fue mantener su claridad durante las semanas y meses posteriores. Porque él intentó todo. La bombardeó con mensajes, apareció en su trabajo, le envió flores, le escribió cartas diciendo que finalmente entendía todo, que había cambiado, que nunca conocería a alguien que lo entendiera como ella. Y hubo momentos en que ella casi cedió, porque a pesar de la claridad, el amor no desaparece inmediatamente. El trauma emocional crea lazos que toman tiempo en romperse, pero cada vez que sentía que estaba a punto de ceder, se recordaba a sí misma una sola cosa: ya lo vi, no puedo volver a no verlo. Y esa frase se convirtió en su ancla. Pasaron 6 meses, luego un año, y ella me dijo que un día se despertó y se dio cuenta de algo extraordinario, que había pasado todo un día sin pensar en él, sin preguntarse cómo estaba, sin sentir culpa, sin sentir dolor. Y en ese momento supo que había cruzado al otro lado, que la claridad se había convertido en libertad, que ver la verdad, por más dolorosa que fuera al principio, había sido el regalo más grande que pudo darse a sí misma. Ahora, antes de que cerremos, necesito hablarte sobre algo crucial. Estas 3 cosas que enfurecen a un narcisista: no reaccionar a sus provocaciones, volverte emocionalmente independiente y verlo con claridad, no son trucos para manipularlo de vuelta, no son armas para vengarte, no son estrategias para ganar un juego, son herramientas de protección, son caminos hacia tu dignidad, son formas de recuperar el poder que creías haber perdido. Porque la verdad es esta, y quiero que la grabes profundamente en tu corazón: no puedes salvar a un narcisista, no puedes curarlo con tu amor, no puedes amarlo tanto hasta que se dé cuenta de tu valor. Un narcisista solo cambia si él decide hacer el trabajo interno, profundo y doloroso, de confrontar su propio vacío. Y estadísticamente muy pocos lo hacen, porque para hacer ese trabajo, primero tienen que admitir que algo está mal con ellos, y eso va contra la esencia misma del narcisismo. Entonces, estas 3 cosas no son para cambiarlo a él, son para protegerte a ti, para darte la fuerza y la claridad que necesitas para tomar decisiones desde un lugar de poder, no desde un lugar de desesperación, para recordarte que mereces una relación donde no tengas que convertirte en una estratega emocional solo para mantener tu cordura. Porque una relación sana no requiere que estudies psicología del narcisismo solo para sobrevivir. Una relación sana no requiere que camines sobre cáscaras de huevo constantemente. Una relación sana no requiere que pierdas pedazos de ti misma solo para mantener la paz. Y si te has reconocido en las historias que compartí hoy, si has sentido ese nudo en el estómago de reconocimiento, si has llorado porque finalmente alguien está poniendo palabras a lo que has vivido, quiero que sepas algo: no estás loca, no estás exagerando, no estás siendo demasiado sensible. Lo que has vivido es real. El dolor que has sentido es válido. La confusión que has experimentado es el resultado directo de estar con alguien que manipula la realidad
como forma de control y mereces algo diferente. Mereces alguien que te valore sin que tengas que volverte emocionalmente invisible para mantenerlo interesado. Mereces alguien que celebre tu independencia en lugar de castigarla. Mereces alguien que te vea la verdadera tú y te ame precisamente por eso. Y si ese alguien no existe en tu vida ahora mismo, está bien. Porque antes de que puedas tener ese tipo de relación con alguien más, necesitas tenerla contigo misma. Necesitas verte a ti misma con claridad, con compasión, con amor. Necesitas reconstruir tu relación contigo misma, recuperar tu voz, tu poder, tu dignidad. Y ese proceso, mi querida amiga, aunque sea doloroso, es el camino más hermoso que puedes caminar. Porque al final de ese camino no solo estás libre del narcisista, estás libre del miedo de no ser suficiente, estás libre de la necesidad de validación externa, estás libre para elegir desde el amor propio en lugar de desde el miedo al abandono. Entonces esta noche, cuando estés sola con tus pensamientos, quiero que te preguntes algo. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar antes de usar estas tres herramientas para protegerte? ¿Cuánto tiempo más vas a darle a alguien el poder de definir tu valor? ¿Cuánto tiempo más vas a creer que si cambias lo suficiente, si eres perfecta suficiente, Él finalmente te verá? Porque la respuesta no está en cambiar más. La respuesta está en ver con claridad, en recuperar tu independencia emocional, en dejar de darle tu reacción como si fuera oxígeno y en darte cuenta de que la persona que necesita verte valorarte, amarte verdaderamente, eres tú misma. Déjame decirte algo más antes de terminar. He trabajado con cientos de mujeres que han pasado por relaciones con narcisistas y hay un patrón que he visto una y otra vez. Las que logran liberarse completamente no son necesariamente las que tienen más educación o más recursos o más apoyo. Son las que toman la decisión de creer en su propia percepción por encima de las palabras de Él. Son las que se permiten sentir el dolor de la verdad en lugar de la comodidad de la ilusión. Son las que entienden que quedarse es más doloroso a largo plazo que irse. Son las que deciden que su dignidad vale más que su miedo a estar solas. Y cada una de ellas, sin excepción, me ha dicho lo mismo después de un tiempo. Ojalá lo hubiera hecho antes. No porque el proceso fuera fácil, sino porque del otro lado había una vida que nunca imaginaron posible, una vida donde se despiertan sin ansiedad, una vida donde no tienen que analizar cada palabra antes de hablar, una vida donde su valor no depende del humor de alguien más, una vida donde finalmente se sienten en casa consigo mismas. Esa vida está disponible para ti también, mi querida amiga. No tienes que creerme ahora mismo, no tienes que tomar ninguna decisión dramática esta noche, pero quiero que empieces a hacer algo pequeño pero poderoso. Empieza a observar, a notar los patrones, a confiar en tu intuición cuando te dice que algo no está bien. Empieza a crear pequeños espacios de independencia emocional. Reconecta con una amiga. Retoma una actividad que dejaste. Toma una decisión sin consultarlo. Empieza a practicar no reaccionar. La próxima vez que él te provoque, respira profundo y responde con neutralidad. Observa qué pasa. Porque estos pequeños pasos son el comienzo de tu transformación. Son el comienzo de recuperar tu poder. Son el comienzo de tu libertad. Y recuerda siempre esto. La furia de un narcisista, cuando pierdes estas tres cosas, tu reacción, tu dependencia y tu idealización de él, no es evidencia de que estás haciendo algo mal, es evidencia de que estás haciendo algo profundamente correcto. Es evidencia de que estás recuperando lo que siempre fue tuyo, tu poder de elegir. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Te has reconocido en alguna de estas historias? ¿Has notado estos patrones en tu relación? ¿Cuál de estas tres cosas vas a empezar a aplicar hoy? Escribe en los comentarios, comparte tu historia si te sientes cómoda, porque cuando compartimos nuestras experiencias nos damos cuenta de que no estamos solas, que hay millones de mujeres pasando por lo mismo y que juntas somos más fuertes. Y si este video te ayudó a ver con más claridad, compártelo con alguien que lo necesite, porque la información es poder. Y el conocimiento sobre cómo funciona la mente de un narcisista puede ser la diferencia entre años más de confusión
y el comienzo de tu liberación. Esto no termina aquí, es solo el comienzo de tu claridad, de tu poder, de tu dignidad recuperada, de la vida que mereces y que está esperándote del otro lado del miedo. Nos vemos en el próximo video, mi querida amiga. Y recuerda, quien entiende la psicología del narcisista tiene el poder de protegerse. Y protegerte a ti misma es el acto de amor más grande que puedes hacer. Y ahora quiero hablarte de algo que nadie te dice sobre este proceso. Algo que necesitas saber antes de empezar a aplicar estas tres cosas. Porque cuando comienzas a no reaccionar, cuando empiezas a volverte emocionalmente independiente, cuando lo ves con claridad, va a haber momentos en los que vas a dudar de ti misma. Va a haber momentos en los que vas a pensar que tal vez estás siendo demasiado dura, que tal vez él realmente está cambiando esta vez, que tal vez deberías darle otra oportunidad. Y esos momentos, mi querida amiga, son los más peligrosos, porque es exactamente ahí donde la mayoría de las mujeres vuelven atrás. Es ahí donde pierden la claridad que tanto les costó conseguir. Déjame contarte sobre una mujer de 44 años que había logrado mantener estas tres estrategias durante 3 meses. 3 meses completos sin reaccionar a sus provocaciones. 3 meses construyendo su independencia emocional. 3 meses viendo con claridad quién era él realmente. Y estaba lista para dejarlo. Había tomado la decisión. Incluso había encontrado un apartamento nuevo. Pero 2 días antes de mudarse, él apareció con flores, llorando, diciéndole que finalmente entendía todo, que había estado reflexionando, que se daba cuenta de cuánto la había herido, que iría a terapia, que haría cualquier cosa. Y ella, después de 3 meses de fortaleza, sintió que su resolución se tambaleaba. Porque a pesar de todo lo que sabía, a pesar de toda la claridad que había ganado, una parte de ella todavía quería creer que el cambio era posible. Me llamó esa noche, devastada. ¿Y si esta vez es diferente?, me preguntó. ¿Y si realmente está dispuesto a cambiar y yo lo dejo justo cuando finalmente lo entendió? Y le dije algo que necesito que tú también escuches. Le dije, observa sus acciones durante los próximos 30 días, no sus palabras. Si realmente ha cambiado, el cambio se verá en comportamientos consistentes, no en promesas dramáticas. Ella decidió darle esos 30 días, pero se mantuvo firme en mudarse de todas formas. Le dijo que si él realmente quería demostrar el cambio, podía hacerlo mientras ella tenía su propio espacio. ¿Y sabes qué pasó? Los primeros 5 días él fue perfecto, atento, cariñoso, yendo a sus sesiones de terapia, enviándole mensajes dulces, pero no invasivos. Pero en el día 6, cuando ella no respondió un mensaje inmediatamente porque estaba en una reunión, él comenzó a bombardearla con llamadas. Cuando finalmente ella respondió, él le dijo que obviamente no le importaba, que su terapia no servía de nada si ella no iba a poner de su parte también. En ese momento, ella supo. La claridad volvió como un rayo, porque nada había cambiado realmente. Él solo había aprendido temporalmente a decir las palabras correctas, pero el patrón, la necesidad de control, la incapacidad de manejar cualquier cosa que no fuera atención inmediata, todo seguía ahí y ella siguió adelante con su mudanza. No con amargura, sino con una certeza tranquila de que estaba haciendo lo correcto. ¿Ves por qué necesitas saber esto? Porque los narcisistas son expertos en el cambio temporal. Pueden mantener una fachada de transformación durante días, a veces semanas, especialmente cuando sienten que te están perdiendo de verdad. Pero el cambio real, el cambio profundo, no es dramático, es consistente, es lento, es en las pequeñas acciones diarias, no en los grandes gestos. Y más importante aún, el cambio real en un narcisista requeriría que él admitiera que tiene un problema profundo, que necesita ayuda profesional intensiva, que está dispuesto a mirar su propio vacío interior sin culpar a nadie más. Y honestamente, muy pocos están dispuestos a hacer ese trabajo. Entonces, cuando empieces a aplicar estas tres cosas, cuando él vea que está perdiendo control y venga con promesas de cambio, recuerda esto, las palabras son baratas, los comportamientos consistentes son la única moneda que vale. Y no es tu trabajo quedarte para ver si esta vez las palabras se convierten en acciones. Ya has dedicado suficiente tiempo y energía esperando eso.
Ahora quiero hablarte sobre algo más que necesitas entender. El proceso de liberarte de un narcisista no es lineal. Habrá días en los que te sientas fuerte, clara, empoderada, y habrá días en los que extrañes incluso las partes tóxicas de la relación, porque por más dolorosa que haya sido, era familiar, era conocida, y nuestro cerebro extrañamente a veces prefiere el dolor familiar que la incertidumbre de algo nuevo. Recuerdo una mujer de 37 años que había dejado a su pareja narcisista hacía 2 meses. Estaba bien, estaba mejor que bien, de hecho, estaba floreciendo, hasta que un día, por razones que ella misma no entendía, se encontró llorando en su carro, mirando su teléfono, con ganas desesperadas de llamarlo. No era que quisiera volver, era que su cerebro estaba experimentando algo muy real: abstinencia emocional. Porque las relaciones con narcisistas crean un ciclo de altibajos emocionales tan intensos que tu cerebro se acostumbra a ellos, se vuelve adicto a la montaña rusa. Y cuando sales de esa montaña rusa, aunque sea tóxica, tu cerebro extraña la intensidad. Es como dejar una droga. Los primeros días o semanas puedes sentirte fuerte por la decisión, pero luego viene la abstinencia. Y en esos momentos necesitas recordar por qué te fuiste. Por eso es tan importante que durante este proceso, mientras aplicas estas tres cosas, documente los comportamientos que te hicieron daño. Escribe sobre los momentos en los que te sentiste pequeña. Guarda los mensajes crueles. Anota los patrones, no para torturarte, sino para tener un ancla a la realidad cuando tu cerebro trate de romantizar el pasado, porque tu cerebro va a tratar de hacer eso. Va a querer recordar solo los buenos momentos. Va a minimizar el dolor. Va a decirte que tal vez no fue tan malo. Y en esos momentos necesitas evidencia concreta de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Hay otra cosa que necesito que entiendas sobre este proceso. Cuando empiezas a no reaccionar, a volverte independiente, a verlo con claridad, no solo estás cambiando la dinámica con él, estás cambiando la dinámica contigo misma. Estás rompiendo patrones que tal vez has tenido toda tu vida, patrones de buscar validación externa, patrones de tolerar migajas de amor porque crees que no mereces el banquete completo, patrones de silenciar tu propia voz para mantener la paz. Y romper esos patrones es trabajo interno profundo. No es solo sobre él, es sobre ti, redescubriéndote. Tuve una clienta de 42 años que durante el proceso de aplicar estas tres estrategias se dio cuenta de algo que la sacudió, que el narcisista en su vida no era el primero que la había tratado así. Empezó a ver patrones en sus relaciones pasadas, en la forma en que su padre la había tratado cuando era niña, en cómo había aprendido desde pequeña que su valor dependía de qué tan útil podía ser para otros. Y se dio cuenta de que el narcisista no la había hecho así. Él había encontrado esas heridas y las había explotado, pero las heridas ya estaban ahí. Y esa realización, aunque dolorosa, fue liberadora, porque significaba que el trabajo de sanación que necesitaba hacer iba más profundo que solo esta relación. Era sobre sanar la parte de ella que había aprendido a aceptar amor condicional como si fuera amor real. Entonces, si en este proceso empiezas a notar patrones en tu propia historia, si empiezas a ver cómo llegaste a este punto, no te juzgues, no te culpes, simplemente reconoce que hay trabajo interno que hacer. Y ese trabajo, aunque sea el más difícil, también es el más transformador. Porque cuando sanas esas heridas profundas, cuando reconstruyes tu sentido de valor desde adentro, no solo te liberas de este narcisista, te liberas del patrón que te llevó a él en primer lugar. Y eso significa que nunca más volverás a aceptar ese tipo de relación, porque tu sistema de detección estará calibrado diferente. Verás las señales rojas desde el principio, no las ignorarás, no las justificarás, las verás y te irás antes de que el patrón se establezca. Esa es la verdadera libertad. No solo escapar de esta relación, sino transformarte de tal manera que este tipo de relación nunca más encuentre un hogar en tu vida. Y finalmente quiero dejarte con algo que una mujer me dijo después de 2 años de haber dejado a su narcisista. Me dijo: ahora entiendo que lo que yo llamaba amor era en realidad trauma, era adicción, era miedo disfrazado de necesidad. Pero el amor real,
el que estoy aprendiendo a tener conmigo misma y que ahora buscaré con otros. Ese amor es tranquilo, es seguro, no me hace cuestionar mi cordura, no me pide que me pierda a mí misma para encontrarlo a Él. Eso, mi querida amiga, es lo que te espera del otro lado de este proceso. No es perfección, no es ausencia de desafíos, pero es paz, es claridad, es dignidad, es despertarte sin ansiedad, es hablar sin medir cada palabra, es ser tú misma sin miedo al castigo, es recordar quién eras antes de que Él te convenciera de que eras el problema. Y esa mujer, esa versión de ti que está esperando del otro lado del miedo, vale cada momento difícil de este proceso, vale cada momento de duda, vale cada lágrima, porque estás luchando por tu vida, no en sentido literal, pero sí en todo sentido que importa. Estás luchando por recuperar tu alegría, tu voz, tu poder, tu futuro. Y esa lucha, mi querida amiga, es la más noble que existe. Entonces empieza hoy, empieza con pequeños pasos. La próxima vez que Él te provoque, respira y no reacciones. Hoy mismo, haz una cosa por ti que no involucre su aprobación. Esta noche, mírate en el espejo y di en voz alta, merezco amor que no me destruya. Y mañana, repite. Y pasado mañana, repite. Hasta que un día te des cuenta de que ya no estás repitiendo afirmaciones. Estás viviendo tu verdad. Y en ese momento habrás ganado la batalla más importante de todas. La batalla por ti misma,